Listo. Shalom a todos, una vez más, desde el área este de la ciudad de Panamá, específicamente la 24 de diciembre, Nueva Esperanza, el sector de Nueva Esperanza, su amigo el ROE, Juan Morales, Baruch Hashem, ¿verdad que sí? Continuamos con el aprendizaje de la Torá, de las Escrituras. En esta ocasión entramos en la parashá número 16, Beshalach, así se llama esta parashá de esta semana que terminamos. Cuando envió. Esta palabra esta semana me habló mucho a mí, me impactó mucho las primeras partes de esta palabra, de esta parashá, las primeras partes prácticamente. Capítulo 13 de Éxodos, todos, por favor. Capítulo 13 de Éxodos. Vamos aquí en casa, también ustedes allá lo puedan tener. Capítulo 13 de Éxodos, ¿sí? Todos allá. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? 13. Aleluya, verso 17. 13, verso 17. Y como yo siempre les comparto a ustedes, la palabra del Eterno es tan profunda. La palabra del Eterno es tan impactante que en cada palabra, en cada verso de ella, en cada capítulo, hay siempre un aprendizaje profundo. Dice así, verso 17, lo tienen todos, 13, 17. Dice, sucedió que cuando el faraón, lo tienen todos, permitió que el pueblo se fuera, dice, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos. Lo están leyendo, ¿verdad? Aunque era más corto, porque dijo Dios, miren lo que dijo Dios, no sea que el pueblo se atemorice cuando vea la guerra y se regrese en Egipto. 18. Por tanto, Elohim condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los de la casa de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Palabra es profunda, y yo la analizaba, y yo decía, el Eterno, Luis, ¿por qué no llevó al pueblo por el camino más corto si él estaba con ellos? ¿Por qué, Marixa? Si él estaba con ellos, ¿verdad que sí? Porque hay algo que él entendía de su pueblo y que nos lleva a nosotros también a entender a otros, pero también a entendernos a nosotros mismos. ¿Qué era lo que el Eterno entendía del pueblo? ¿Qué entendía? Luis, ¿qué entendía, hermano? Luis, también Quirós, ¿qué entendía? Que el pueblo, al ver una guerra, o sea, al ver un problema, al ver una situación difícil, al ver una situación embarazosa, ¿qué iba a tener el pueblo? Miedo, temor. Y que ese miedo y temor, ¿qué lo iba a hacer? ¿Que él hiciera qué cosa? ¿Que regresara a dónde? ¿Regresa o prefiere ser un esclavo por el temor a qué cosa? A la guerra, por el temor al combate. Y lo que el Eterno nos está diciendo a nosotros, tranquilo, yo te entiendo. Yo los entiendo, yo los comprendo.
¿cuánto más nosotros no debemos comprendernos entre nosotros? Decirle a un hermano o una hermana que confronte al filisteo. Decirle a los hermanos o una hermana que no le tenga miedo al filisteo. Sí, usted me dirá, pero bueno, Yahshua dijo, no tengas temor, no tengas miedo. Sí, claro que sí lo dijo. Y de eso no hay duda. Lo que el Eterno te está diciendo es que yo te entiendo. Yo te voy a llevar por el camino más largo. Y es lo que hace que muchas veces este proceso nuestro caminar, muchas veces sea mucho más largo por eso. Porque Él sabe que hay temor en nosotros a enfrentar al filisteo. Y que Él sabe que eso a nosotros nos puede llevar ¿a dónde? A la carne. Llevarte a la carne es llevarte ¿a dónde? A Egipto nuevamente. Porque tal vez tú y yo va a aparecer. Y tal vez tú vas a querer resolver las cosas de tu manera o a tu forma. Y sí, vas a estar bien, porque en Egipto ellos estaban bien. Es cierto, en Egipto ellos tenían comida. Es cierto, en Egipto ellos tenían casa. Es cierto, en Egipto ellos tenían cobertura. Ellos tenían buen alimento. No había problemas con ellos. Entonces el Eterno entiende a su pueblo. El Eterno comprende a su pueblo. El Eterno nos comprende a nosotros. Y no nos juzga y no nos señala. Si cuando hay momentos en tu vida que sientes temor, lo que tienes que comprender y entender entonces que los procesos son más largos. Lo que tienes que entender y comprender que Él conoce nuestros corazones. Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Ya el Eterno conocía a su pueblo. Y sabía que su pueblo, a pesar de que había salido con mano poderosa, y a pesar que había visto tantos milagros, tantos prodigios, tanta plaga que le había caído a los egipcios, a pesar de que el pueblo había visto que había vivido en la mejor tierra, en Goshen, de que había tenido la protección de su hijo José, y que a través de José fluía todas las bendiciones para Israel. Eso no era todavía suficiente para que el pueblo tuviera miedo a la guerra, para que el pueblo muchas veces se sintiera atemorizado. Y por eso ustedes ven que a veces yo les digo, sean sabios, sean prudentes, no vayan al choque. Amén. Porque si el Eterno entiende sus temores, cuánto más nosotros que somos sus líderes no debemos entender sus temores y sus miedos. Lo que, como les digo, los procesos simple y sencillamente se hacen más largos. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? A ver, ¿qué pasó con Adán? ¿Recuerdan la historia de Adán? Su esposa le dio de comer del fruto que no tenía que comer, ¿verdad que no? Vamos a la escritura para que ustedes vean. El libro de Génesis, Bereshit, Génesis 3. ¿Cuál fue la actitud de Adán? 3:8. Después de haber comido el fruto prohibido, después de haberle fallado al Eterno, después de haberle fallado al Eterno, ¿qué hizo Adán y Eva? Dice en las Escrituras que ellos corrieron a esconderse. Muchas veces cuando uno le falla al Eterno, tiende aquí a esconderse. Deja de venir a congregarte, porque sientes vergüenza o sientes pena, o porque tú sientes que no vale la pena seguir asistiendo porque le fallé al Eterno y prefiero mejor apartarme. Lo que tú y yo no sabemos es que el Eterno igualmente nos va a buscar, porque ya hemos sido nosotros marcados por Él. No hay lugar donde nosotros nos podamos ocultar.
Verso 9 dice que el Eterno llamó a Abraham y le dijo, Adán, y le dijo, ¿dónde estás? Pregunto yo. ¿Acaso no sabía dónde estaba Adán? ¿Habrá algo oculto para el Eterno? Claro que no. Lo que el Eterno estaba tratando de comprender a Adán, así como el Eterno comprendió a su pueblo, y él sabía que llevarlo por el lugar directo era una confrontación que los podía llevar a la hecatombe de todo el pueblo. Y él sabía que era un proceso y que era mejor llevarlo suave. Obviamente que él sabía lo que había hecho Adán y sabía por qué estaba escondido. Él simplemente quería hablar con él y que justamente él no tuviera temor y que justamente él no tuviera vergüenza. Adán le confiesa su situación. En el verso 10 dice, me di cuenta que estaba desnudo y me oculté. Estaba desnudo, o sea, él entendía que le había fallado al Eterno. Él sabía que no había hecho lo correcto. Pero a pesar de no haber hecho lo correcto, el Eterno lo buscaba, ¿verdad que sí? A pesar de que no había hecho las cosas bien, el Eterno quería hablar con él. Y obviamente él, pues, trata de excusarse. ¿Y se excusa con quién? Con su esposa. Y el Eterno no por eso automáticamente lo juzgó ni lo condenó, sino que hizo una pausa y fue a hablar con su esposa. Obviamente que su esposa igualmente fue llamada por el Eterno. Y ella igual confiesa lo que había hecho. Pero el Eterno tampoco la molesta, sino que habla con la serpiente. En otras palabras, el Eterno siempre va a entender nuestra situación, compréndelo. El Eterno va a entender tus debilidades. El Eterno pudo haber acabado con Adán automáticamente. Lo pudo haber aniquilado porque le había fallado. Sin embargo, miren lo que hizo el Eterno en el verso 21. Dice, le puso vestiduras de piel a Adán y a su esposa. Simple y sencillamente lo amonesta. Pero el Eterno entendió la situación, la caída de Adán, de su esposa, y no lo desecha. Que tus temores no sean una señal para que tengas que huir, no sean señal para que tengas que apartarte, para que tú pienses que todo se ha acabado, que todo se ha destruido. No. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Noé? Génesis 9. Noé fue un hombre como ninguno en las Escrituras. Fue el único que le escuchó, fue el único que lo oyó, fue el único que le obedeció, fue el único que no dejó de anunciar las buenas nuevas, el arrepentimiento. Pero Noé también tuvo su momento triste de su vida. Y es que después que se termina la inundación, que él decide ofrecer al Eterno un holocausto de agradecimiento. Simple y sencillamente, después de todo esto, él decide celebrarlo, pues, y se embriaga. Embriagado, y de la embriaguez que tenía, se queda dormido, desnudo. Y al enterarse Noé de que uno de sus hijos lo había visto desnudo, su actitud no fue una actitud de sentirse él culpable por lo que había hecho, por el error que él había cometido, sino que él entiende y comprende que su hijo
Can no había hecho lo correcto al difundirle a sus hermanos el estado en que había visto a su padre. ¿Quién fue el culpable de que no estuviera desnudo? A ver, ¿quién? ¿Quién fue el culpable? ¿Sus hijos? Usted dirá hoy en día, ninguno tuvo la culpa. ¿Y por qué entonces no amonestar a Noé? Claro que él fue amonestado al perder uno de sus hijos y al maldecirlo. Y de ahí surge la degeneración de Can, de los cananeos, que luego fueron de tropiezo al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan o no? De uno de los hijos a quien él maldice. Pero el Eterno entendió o no entendió a Noé. Lo entendió porque si no lo hubiera entendido, el Eterno detiene la maldición que Noé lanza por sobre su hijo Can. Él le dice, estás haciendo mal porque tú fuiste el culpable al verlo desnudo, al dejar a estar desnudo. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que el Eterno no intervino para amonestar a Noé por lo que él había decidido. ¿Saben por qué? Porque él era el hombre que Dios, el Eterno, había escogido. Y él entendía la decisión que había tomado Noé. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. El Eterno está entendiendo nuestras decisiones. El Eterno entendía que el pueblo tenía miedo y tenía temor. Y que tal vez el pueblo, si tú lo veías, va por el camino directo, por el camino de donde estaban los filisteos, tal vez el pueblo iba a tomar una decisión porque ese es su pueblo. El Eterno lo conoce. El Eterno entendió el error que había cometido Adán. Sin embargo, no lo juzgó, lo amonestó, pero no dejó de ser su hijo. Y no dejó de ser el primer hombre por la cual la humanidad hoy en día ha sido constituida. Él entendió el error de Noé, sin embargo respaldó a Noé. Respaldó las palabras de Noé para con cada uno de sus hijos. ¿Estamos entendiendo, pueblo? ¿Estamos entendiendo el mensaje? Amén. ¿Cuál es el mensaje? El Eterno entiende tus temores. El Eterno entiende tus temores. El deseo es que tú no tengas temor. Pero si llegó el temor, Él lo entiende. Él lo comprende. ¿Quién fue otro? A ver, que el Eterno entendió, que el Eterno comprendió. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? Capítulo 12 del libro de Génesis. Podemos ver en mimito cómo el Eterno 12 verso 1, el Eterno le habla a Abraham. Y le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, bendeciré a los que te bendigan, pero yo también voy a maldecir a los que te maldigan. No te preocupes por eso. Pero ahí mismito, ¿qué pasó? Nada más hicieron llegar a Egipto. ¿Y qué pasó con Abraham? Se llenó de temor, ¿verdad que sí? Y llegado a Egipto, antes inclusive de salir de Egipto, ya él se había puesto de acuerdo con Sara, su esposa. Él tenía miedo de que lo mataran por causa de que su esposa era una mujer bonita. Entonces él, simple y sencillamente, él habla con él y le dirás, verso 13 del capítulo 12. Por tanto dirá, yo soy tu hermana, porque por tu causa, dice, me traten bien y yo pueda vivir gracias a ti. Mire, él acepta que a pesar de que el Eterno le había hablado, él entendía que Sara podía ser la salvación de él. Y yo pueda vivir gracias a ti, dice. No, Sara, no, dice, no, dirás, yo soy tu hermana para que me traten bien. O sea, él no había asimilado que el Eterno ya le había dicho. Él no había comprendido todavía a profundidad de la palabra, y es lo que ocurre con nosotros muchas veces en estos tiempos. Que nos llenamos de zozobra, de espanto, de miedo.
Pero no entendemos que el Eterno entiende también nuestros miedos. No es para que andemos siempre llenos de temor, amén. No es una apología del temor. No le estoy diciendo yo a ustedes, siempre anden temerosos porque Él les va a entender. No. Nos habla a nosotros para que entendamos a todo aquel, a toda aquella que en su momento dado pueda sentir temor por algo que le pueda ocurrir a su vida. Por una situación de zozobra, por una situación de espanto, por una situación que lo pueda invadir, lo pueda llevar a tomar una decisión que no es la correcta. Abraham se llenó de ¿qué, Maritza? De temor. Es más, confesó que por ella él podía, dice, tal vez por ti, a mí me van a tratar bien. Lo mismo ocurrió en el capítulo 20 con Abimelech. Génesis 20, váyase conmigo a Génesis 20. Y no fue una vez, fueron 2 veces, que nuevamente el lleno de temor, nuevamente niega a su esposa. Y nuevamente el Eterno entiende su miedo, entiende su temor, no lo cuestiona, no lo critica, no le dice a Abraham, ¿por qué tú hiciste tal o cual cosa? ¿Por qué te llenaste de miedo? ¿Por qué te llenaste de temor? ¿Por qué no confiaste en mí? Capítulo 20, ¿verdad? Del 1 al 11. Dice, habiendo partido de ahí el verso 1, capítulo 20 de Génesis, dice, habitó a Abraham en Gadar. Y dijo él acerca de su esposa, ella es mi hermana. ¿Y por qué le dijo era mi hermana? Sí, porque era verdad que era su hermana. Pero en ese momento, todos sabemos por qué él dijo esta palabra, es mi hermana. Porque sabíamos que él andaba lleno de temor. ¿Y por qué después de tantos capítulos el Eterno no lo reprendió en el proceso del capítulo 9 al capítulo 20? ¿Por qué no le dijo a Abraham, no vuelvas a hacer esto más nunca? Como cuando se le apareció a Adán, que se le apareció. Él no se le apareció a Noé y le dijo, Noé, no hagas eso. No, Noé, no hagas eso. No, tampoco, ¿verdad que no? A pesar de que él fue el que se emborrachó y él fue el que apareció desnudo. No le enseñaste a tu hijo a controlar la boca. Ahora vemos acá nuevamente que por segunda vez él niega a su esposa. Y el Eterno no le habla a Abraham y le dice a Abraham, ¿por qué nuevamente? No, se le apareció fue a Abimelech. Se le apareció a Abimelech, lee el verso 3, pero Elohim vino a Abimelech de noche en su sueño y le dijo, por causa de la mujer que has tomado, aquí que eres un hombre muerto, porque ella es esposa de ese hombre. ¿Entendió o no entendió Dios a Abraham? ¿Lo comprendió? ¿Comprendió su miedo? ¿Comprendió su temor? Eso es lo que el Eterno hace. Porque Él conoce más que todos nosotros el corazón de cada uno de nosotros. Y esto es importante para que cuando nosotros tengamos un hermano, una hermana, no seamos jueces de fácilmente juzgar al hermano o la hermana por lo que ha hecho. Porque no estamos en el corazón y en la mente de esa persona. No sabemos el nivel de tribulación por la cual pueda estar pasando. No sabemos el nivel de zozobra por la cual pueda estar pasando. Lo que sí tenemos que asegurarnos que él y ella nunca duden que tú eres un hijo de Yahweh, que tú eres una hija de Yahweh, que Él comprende tus temores, que Él comprende tus preocupaciones y que muchas veces hacemos cosas de más que no tenemos que hacer justamente por los temores que hacemos. O a veces nos quedamos impactados y no hacemos nada por los temores que tenemos en nuestras vidas. Por el miedo de que algo nos pueda ocurrir, mejor yo no hago nada y no digo nada. Y a su nombre.
¿Acaso Isaac no hizo lo mismo su hijo? Isaac tampoco negó a su esposa, a Rebeca. Génesis 26. Nuevamente vemos que se repite la historia con el mismo rey, con Abimelech. Era osado Abimelech. Primero le gustó a la esposa del papá, ahora le gustó a la esposa del hijo. Osado, ¿verdad que sí? ¿Y cuál fue la actitud del hijo? La misma que de su papá. Por eso a veces nuestros hijos repiten los errores que nosotros cometemos, los aciertos que nosotros cometemos. Por eso es que tenemos que cuidar mucho nosotros lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Si yo acepto un esposo maltratador, haragán, que no se preocupa por mis hijos, créelo que así mismo tus hijas se van a casar porque lo han visto como algo normal. Si vives con una esposa que ha sido holgazana, que le gusta la vida ligera, y para nosotros eso no es nada, créelo que tus hijos lo ven como algo normal, lo asimilan en su mente. Es lo que se llaman maldiciones generacionales. Repetimos los errores que nuestros padres han cometido, porque vivimos en un ambiente donde aprendimos que eso era normal. Yo conozco familias donde los nietos, tataranietos, venden droga, porque conocí que el nieto vendía droga, porque conocí que el hijo vendía droga, porque conocí que la abuela vendía droga y porque conocí que la tatarabuela vendía droga. Parece mentira, pero así es. Isaac, capítulo 20, dijimos 26, versos 6 al 10. Dice: Isaac moró en Gadar, versos 6, 7. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron respecto a su esposa, él respondió: ella es mi hermana, pues tenían miedo de decir: es mi esposa. ¿Qué tuvo Isaac, Luis? Miedo nuevamente. Nuevamente él tuvo miedo, tuvo temor. Sin embargo, en esta ocasión, Abimelech pudo ver a través de la ventana cómo Isaac se portaba amablemente con su esposa Rebeca. Entonces él dio órdenes que no tocara nadie a esa mujer. Si usted se fija, nuevamente el Eterno no le llama la atención a Abimelech, a Isaac ahora. El Eterno entendió la situación difícil, entendió el error que estaba cometiendo, ni siquiera le llamó la atención, porque él sabía que era parte del proceso de la formación de ¿quién? De su hijo. Él sabía que su pueblo, cuando se llena de temor y de miedo, puede que trate de regresar a Egipto. Por eso el Eterno trató de evitarle un problema, y por eso muchas veces el Eterno nos demora en solucionar los problemas. Yo estoy orando por este esposo, estoy orando por esta esposa, estoy orando por esto, y usted ve que eso no se resuelve. Y usted ve que eso no se resuelve. ¿Por qué no se resuelve? Porque el Eterno te está llevando por el camino más largo. Porque si tú tienes que confrontar al filisteo frente a frente, puede que te llenes de miedo y de temor. Y puede entonces que te quieras ir a la carne, o sea, volverte un egipcio. Te vas a volver un carnal igual, lo que es él, lo que es ella. Y es lo que el Eterno no quiere, que tú regreses a tu pasado de lo que tú eras. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? ¿Acaso no mató el egipcio? ¿Por qué? Porque él estaba en Egipto. Y él todavía tenía ese espíritu egipcio. Por eso es que cuando él llega a Madián y él le quita espanta a los pastores que estaban allí y que no dejaban que la silla de Labán tomaran agua, Nabal tomaran agua,
perdón, del padre, de lo que sería, pues no era Labán, perdón, tomaran agua del pozo que había. Simple y sencillamente, cuando ellas van a dar el testimonio, dicen un egipcio. ¿Se acuerdan? Él no dijo un hebreo, porque él todavía tenía aspecto de egipcio, tenía un carácter de egipcio, tenía algo que lo identificaba como egipcio. El vivir tantos años en medio de este pueblo nos hace parecido a ellos. Usted sale por ahí y si usted no carga una equipada, nadie le dice a usted de quién es usted. Ayer yo fui a lavar mi auto y mientras el chico me lavaba mi auto, al final se acerca a mí y me dice, deme su número de teléfono. Dice, usted tiene cara que usted es como un empresario, como que usted tiene un taller, dice, así me dice muchacho. Usted tiene cara que usted es dueño de un taller, dice, me gustaría que yo trabajara como usted. Me acordé de Luis. Y dije, voy a buscarlo para que Luis se lo lleve y le dé palabra. Yo veo una esperanza, le dije, yo soy pastor de una iglesia, una esperanza. Oye, yo veo con una esperanza, yo soy nuevo ahí, me dice. Yo no quiero estar aquí, no gano dinero. ¿Y usted qué iglesia es? Cristiana, ¿verdad? No nos hacen la diferencia. No, yo soy de la iglesia del pueblo de Israel. De Israel, qué bien. Así mismo era Moisés, nadie sabía quién era él. No podían identificarlo. Entonces el pueblo, de tanto vivir con los egipcios 400 años, el Eterno tenía miedo de que el pueblo regresara a Egipto. El Eterno entendía los temores de su pueblo. El Eterno entendió el temor que tuvo Adán, el error que cometió. Entendió a Noé cuando maldice a su hijo por causa de que lo difundió y lo vio desnudo. El Eterno entendió a Abraham cuando negó 2 veces a su esposa. El Eterno entendió la actitud ahora de Isaac, porque sintió miedo, dice, porque sintió temor. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jacob? Jacob engañó a su papá, ¿verdad que sí? Junto a su mamá. Génesis 28. Él, pues, decidió escuchar el consejo de su mamá. Sin embargo, producto de que él engaña a su padre, su madre, su hermano Esaú, jura que lo va a matar. ¿Y cuál fue la actitud de su papá, de Isaac? ¿Cuál fue la actitud de su mamá, de Rebeca? Luis, ¿se llenaron de miedo o no? Ellos hubieran dicho, no, el Eterno está con nosotros y tú no vas a poder matar a tu hermano. Te quedas aquí. Ellos entendieron que había un peligro, que había una situación que no era fácil y que era mejor que él partiera. Y de esta manera, a pesar de que de que Isaac se pudo haber sentido engañado por su esposa y por su hijo, él entendió la situación. Él comprendió que había que resolver esa situación. Capítulo 28, verso 2. Que dice, levántate y vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre. Toma ahí una esposa entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Shaddai te bendiga, y te haga fecundo y te multiplique. Y te dé las bendiciones de Abraham. ¿Qué le parece? Cómo el Eterno resolvió el problema de un miedo y de un temor. Cómo el Eterno entendió y resolvió los problemas de un miedo, de un terror, producto de un error cometido por ellos mismos. ¿No fue acaso Isaac, que ya ni veía de viejito, que no podía percibir lo que estaba viendo, que simple y sencillamente tomó una decisión errónea? Simple y sencillamente decide, pues, bendecir
a las ciegas. Su madre también lo engaña, pero en ese momento de peligro no eran momentos para que Isaac peleara con Rebeca. No era el momento para que se pelearan entre ellos. Había que tomar una decisión, y la mejor decisión era mandar a su hijo lejos de ahí. Y así fue hecho. El Eterno entiende tus temores. Que tu temor no sea motivo de que tú pienses que el Eterno no te entiende y no te comprende. Por eso, preséntate delante de Él, preséntale tu situación, preséntale tus miedos y tus temores, que en el proceso no creas, Él no te va a abandonar. Tú eres la niña de sus ojos, tú no eres cualquiera cosa. Él no te juzga, Él no te señala, Él te comprende. Y si Él necesita sacarte de donde te tiene que sacar, te va a sacar. Y si tiene que enviarte como mandó a Jacob, lejos. Si tiene que mandarte lejos como mandó a Moisés, te lo va a hacer. Pero entiéndelo y compréndelo. Él entiende tus temores. Él entiende tus luchas. Él entiende tus dudas. Vivió 21 años, ¿verdad que sí? Con su suegro. Capítulo 31. Explotado por su suegro. Vilipendiado por su suegro. Engañado por su suegro. Y una noche el Eterno le dijo, vete. Pero el Eterno no le dijo, vete a escondida de tu suegro, Jacob. No le dijo, vete a escondida de Labán. Fue una decisión personal. Muchas veces el Eterno te manda a hacer cosas, pero no te dice. Él decidió hablar con su esposa y salir huyendo a escondida. Al salir escondida de su suegro, eso provocó que su suegro se llenara de enojo, de rabia. 31:17, lo tienen todos. Y levantándose Jacob montó a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos, dice, y se fue huyéndole para de su papá. Su esposa Raquel se robó un poco de ídolos y finalmente su suegro lo alcanzó por el camino y le preguntó, Jacob, ¿por qué te fuiste de esa manera? ¿Por qué huiste de esa manera? Verso 31. ¿Y qué respondió Jacob? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Verso 31. ¿Y qué dijo Jacob, Luis? ¿Qué dijo Jacob, hermano? Porque tuvo miedo. Y el Eterno lo juzgó por eso. Lo señaló. Hay situaciones en la vida que te llevan a tener miedo y a tener temor de que algo pueda ocurrir con tus decisiones, por lo que tú has hecho. Pero no fue así. El Eterno amonestó a Raquel. Sí, los judíos dicen que por eso ella murió temprano, o más joven que todas las demás. Pero no murió en el acto, no fue avergonzada. Cuando Labán le reclamó a Jacob, porque él le había robado sus ídolos, y era que su propia esposa amada, Raquel, se lo había llevado y lo escondió en sus partes íntimas. Y cuando su papá le pregunta y él le dice, busca aquí a todos, ella dijo, padre, yo no me puedo bajar del caballo donde estoy porque estoy en mis días de mes. Y la dejaron, y ella tenía escondidas sus ídolos. Fue una decisión mala, sí. Pero el Eterno la avergonzó. No la avergonzó. Lo que el Eterno quiere es que tú comprendas que muchas veces nosotros podemos cometer errores en nuestras decisiones por miedo o por temor. Que tú comprendas quién tú eres delante de Él. Que a pesar de todas las cosas,
No siempre vas a ser amonestado, sino muy por lo contrario vas a ser comprendido. Obviamente es que te llegará tiempos más largos, momentos más largos para llegar a tu bendición final. Parte de regreso y se va a encontrar con su hermano Esaú. Recuerdan, se va a encontrar con su hermano Esaú, capítulo 32. Y llegando de su hermano Esaú, ¿qué decisión toma Jacob? Jacob, capítulo 32, versos 7 al 11. ¿Qué dice el verso 7? Antes de encontrarse con su hermano, ¿cómo se sentía Jacob? Verso 7. ¿Se dan cuenta? Y por eso el Eterno lo abandonó, tuvo miedo, dividió el campamento en dos grupos, hizo esto, hizo aquí, hizo allá, y empezó a enviarle regalos a su hermano. ¿Por qué lo hizo todo? Porque tuvo miedo. Pero no por eso el Eterno se apartó de él y no tuvo misericordia de él. Hay momentos en la vida que vamos a tener miedo por cosas que hemos hecho, por decisiones que hemos tomado, pero que ese temor no te lleve a ti a hacer cosas, amén, que el Eterno no quiere. Hacer cosas que te regresen a Egipto, donde vas a sentir la comunidad y la seguridad, donde vas a sentir la comida y el pan, que es lo que nos hace muchas veces fallarnos, a no fallarle al Eterno nosotros. Nos llenamos de miedo y tomamos actitudes entonces que nos regresen a Egipto. Que tu temor y tu miedo no te lleven a regresar a Egipto. Capítulo 34. Aleluya. Dina es violada, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron sus hermanos? Se organizaron, mataron a todos los filisteos, a todos aquellos miembros de ese pueblo pagano, por causa de lo que le habían hecho a Dina. Verso 30 al capítulo 34. Su padre le llamó la atención, le dijo: muchachos, ¿qué han hecho? Me han acarreado dificultades y odio entre esta gente, los fereceos. No tengo muchos hombres contra mí. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? El verso 35. Han tratado mal a nuestra hermana, la han tratado como una prostituta. El Eterno amonestó a Simeón y Leví por lo que habían hecho. No los amonestó. Jacob se llenó de miedo y los regañó. Se llenó de temor de que iban a quedar pocos. Sin embargo, las escrituras más adelante no nos enseñan que por causa de esa situación fue amonestado. Que tus decisiones no sean decisiones tomadas por miedo y temor, pero que te haga comprender que no por eso vas a regresar a Egipto. No por eso debes dar un paso atrás. Capítulo 37. La historia de José. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de él? ¿Lo quisieron matar o no? Verso 19. Unos a otros decían: mira, ahí viene el soñador. Vamos a darle muerte, arrojémoslos uno a uno en los pozos. O sea que ellos fueron instrumentos para maldecir a José. Pero más adelante ustedes van a ver que en un momento el Eterno maldice a sus hermanos, ni los amonesta, sino muy por lo contrario, José entendió por qué él fue instrumento, por qué él fue instrumento de todas estas cosas. Capítulo 45. Porque ellos fueron instrumentos. Capítulo 45 del verso, aleluya, del libro de Génesis. Ellos fueron utilizados como instrumento del Eterno. Y cuando ellos quedaron a solas con él, mire lo que le dijo José a sus hermanos. Verso 5.
Dice, ahora pues no se pongan tristes, ni se sientan mal por haberme vendido, pues el Eterno me ha enviado aquí para que yo sea de bendición para ustedes. Amonestó el Eterno a los hijos de Israel porque habían vendido a su hermano, porque casi lo matan. Todo esto era plan de Dios. Tal vez tú tomes decisiones que tú creas que sean malas. ¿Cuánto sufrió Jacob? ¿Cuántos años sufrió Jacob la ausencia de su hijo? 13 años sin saber de él. Y luego 7 años viviendo solo, apartado, porque solamente cuando fue a morir fue que mandó a buscar a los hijos de José para bendecirlo. Y les preguntó, ¿estos son sus hijos? Claro, porque no los conocía. Amados, yo no voy a terminar porque ya llevo 1 hora. Amén. Yo quiero cerrar con esto, ¿sí? Justamente eso. Libro de Éxodo, capítulo 17. Verso, 13, 17. Éxodo capítulo 13. Trece, 17 dijimos, ¿verdad? Sucedió que cuando los hijos del faraón permitió que el pueblo se fuera, el Eterno no los llevó por el camino más largo, porque él sabía que el pueblo iba a tener miedo e iba a regresar a Egipto. Quiero dejarlo con estas palabras del libro de Isaías, Isaías 26, que fue la lectura del día de hoy. Isaías 26, en el verso 2, ¿era 26, Luis? Verso 3. Dice, tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. Lo tienen todos allí. Porque en ti hemos confiado, dice Yahweh, por siempre y para siempre. ¿Cómo dice la Reina Valera? Vamos a buscar la Reina Valera a ver qué tal. Sí. Eso es. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? ¿Por qué? Ha confiado. Tú guardarás. O sea que en medio de tus pruebas y tus problemas y tus decisiones, piensa en el Eterno. ¿Sí? Piensa y confía en Él. Tomaste una decisión que no era correcta, piensa en Él. Tomaste una decisión que no fue lo mejor, piensa en Él. Piensa en Él porque Él te guardará, amén, en completa paz. Amén. La palabra dice que cada día tiene su propio afán. Que no pensemos en el día de ayer, porque ese día ya pasó. ¿Qué podemos hacer por lo que pasó ayer? A ver, dígame. ¿Qué podemos hacer por lo que pasó ayer? Nada. Dice la palabra, ¿verdad que sí? Que cada día tiene su propio afán. Mañana es mañana. Baruch Hashem, por lo que pueda pasar mañana. Baruch Hashem, por lo que pueda pasar mañana. Mañana será otro día. Shalom a todos los que se han conectado. No puedo ver aquí, todavía tengo dificultades para aprender a manejar el Instagram, pero saluda a todos los que se han conectado. Y no te acuses, amén, no te señales, no te juzgues, descansa en el Eterno. Amén, tú eres la niña de esos ojos, como te dije al principio.
Recuérdalo siempre. Él entiende tus temores. Oremos por la palabra de este día. Oremos por las ofrendas. Oremos, amén, por todo aquello. A ver, Andrés, si me encuentras para saber a quiénes se han conectado, por favor. Aleluya. Por todos aquellos, amén, que han presentado sus ofrendas en este día. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotat betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, y que nos enseña el precepto. Date siempre las gracias. Amén. Por tu palabra, porque ella hoy nos has hablado. El Rab Shaul, el apóstol Pablo, le decía al joven Timoteo: ten cuidado de ti, Timoteo, y cuídate de la doctrina. Él decía: en muy poco tengo yo el ser juzgado por tribunal alguno. Dice: ni aún mismo yo me juzgo. No te juzgues ni te señales por tus decisiones, si han sido erróneas, si no han sido las más correctas. Créelo, tú eres su hijo, tú eres su hija y Él te comprende. Piensa en Él y créelo. Él te guardará en completa paz, porque tú en Él has confiado. Bendice a los hermanos que se han conectado: a Wilmer, a Roselena, a su madre, a su madre, mi hermana Rachel, a su hija Noemí. Shalom fuerte a nuestra hermana Dayan, nuestra hermana Rosabel, allá hasta California, los Estados Unidos, junto a Sara y a Poppy. Shalom a nuestro hermano Valencia. Saludos a nuestra hermana Danalis, mi hermana Diana, a Josefa. Shalom a nuestro hermano Carlos Santos, a María Virginia, a Griselda, a nuestra hermanita Andrea, y a todos aquellos que se han conectado y que tu palabra ha tocado sus corazones. Que no se conviertan en sus propios jueces, en sus propios verdugos. Que tengan shalom, que descansen. Y que aprendan que muchas veces el camino es mucho más largo para llegar a la bendición, porque Él conoce de nuestros temores y nuestros miedos. Y Él lo que no quiere es que nosotros regresemos a Egipto. Gracias, mi Rey, por las ofrendas de este día, por los diezmos, por las ofrendas de paz, por las ofrendas por el pecado, por las ofrendas, mi Rey amado, voluntarias, las ofrendas de holocausto, por las ofrendas, mi Rey amado, de vegetales, por todos aquellos que se han presentado, como dice el apóstol Pablo, como sacrificio vivo delante de ti. Gracias por los alimentos que ahora vamos a compartir. Padre, lleva en completa paz a todos los que hoy han venido y están con nosotros. Beshem Yeshua HaMashiach. Que tengan una bendecida semana. Shabbat Tov. Que tengas una bendecida semana. Shabbat Tov. Nos saludamos todos. Shabbat Tov. Tú que estás en casa.